Durante décadas, el sistema ha usado a los dinosaurios como el arma perfecta para intentar ridiculizar la Biblia. Te dicen en la escuela y en los documentales que estos gigantes prehistóricos gobernaron la Tierra hace 65 millones de años y que, como la Biblia no los menciona, entonces la fe es un cuento de hadas y el Génesis es un mito. Muchos creyentes, al no saber qué responder, caen en el error de decir que los dinosaurios son un invento de los científicos, o peor, que el enemigo enterró huesos falsos en la Tierra para engañarnos. ¡Qué gran equivocación! Los dinosaurios fueron reales, caminaron por este planeta, sus huesos son auténticos y, sorprendentemente, la Biblia tiene respuestas mucho más lógicas y fascinantes sobre ellos que la misma narrativa secular moderna. Vamos a desenmascarar este misterio pieza por pieza. Para entender este choque, primero tenemos que ir a la historia real de la paleontología. La gente cree que la palabra dinosaurio ha existido desde siempre, pero es un término extremadamente moderno. El primer hueso fosilizado documentado científicamente fue descrito en 1677 por un naturalista inglés llamado Robert Plot. Era parte de un fémur gigantesco que él, en su momento, pensó que pertenecía a un humano gigante de los tiempos del Génesis. No fue hasta 1824 que el teólogo y geólogo William Buckland describió formalmente al Megalosaurus, el primer reptil gigante reconocido. Y aquí viene el dato letal: la palabra dinosaurio no fue inventada hasta el año 1842, cuando el brillante anatomista británico Sir Richard Owen, un hombre profundamente creyente, por cierto, unió las palabras griegas deinos, terrible, y sauros, lagarto, para clasificar a estas bestias. ¿Por qué te cuento esto? Porque la Biblia fue traducida al español por Casiodoro de Reina en 1569 y al inglés en 1611. Exigir que la palabra dinosaurio aparezca en la Biblia es una absoluta falta de contexto histórico, porque el libro fue traducido casi 3 siglos antes de que esa palabra fuera inventada. Sin embargo, el hecho de que no aparezca la palabra moderna no significa que las bestias no estén ahí descritas con lujo de detalle. Si vas al libro de Job, en el capítulo 40, Dios mismo, para demostrarle su inmenso poder a Job, le describe a la criatura terrestre más formidable que jamás haya creado: el Behemoth. Los traductores modernos, asustados por la presión secular, a veces ponen en los pies de página que podría ser un elefante o un hipopótamo. Pero lee bien la descripción de Job 40, 15-24, Dios dice que esta bestia tiene huesos como tubos de bronce, que es el principio de los caminos de Dios, la obra maestra de su creación, y el detalle que destroza la teoría del hipopótamo: su cola se mueve como un cedro. Un hipopótamo tiene un rabo diminuto y el elefante una cuerda delgada. Un animal con una cola gigante del tamaño del tronco de un árbol de cedro describe perfectamente a un saurópodo, como un Diplodocus o un Brachiosaurus. En el capítulo siguiente, Job 41, Dios describe al Leviatán, un feroz reptil marino con escamas impenetrables que hacía hervir el agua, una descripción que encaja asombrosamente con un Kronosaurus o un Mosasaurus. Pero entonces, ¿qué les pasó? ¿Cómo murieron? Aquí es donde entran las teorías más alucinantes que unen la teología con los eventos cósmicos. Una de las posturas más profundas es la famosa teoría de la brecha, Gap Theory. Algunos teólogos y eruditos observan Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Argumentan que entre esos dos versículos ocurrió una catástrofe de proporciones galácticas. Jesús dijo en Lucas 10:18: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La teoría propone que la primera creación perfecta de Dios, habitada por estas bestias colosales, fue arrasada por la rebelión de Lucifer. Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, el impacto de su caída fue literal y espiritual, un evento cataclísmico, quizás el famoso gran impacto del que habla la ciencia, que sumió al planeta en oscuridad, frío y muerte, aniquilando a los dinosaurios y dejando la tierra desordenada y vacía antes de que Dios comenzara la restauración en los días del Edén para crear al hombre. Por otro lado, la vertiente del creacionismo de la Tierra joven nos plantea una realidad igual de impactante: los dinosaurios convivieron con el hombre desde el 6º día de la creación. Si fue así,
¿Acaso no entraron al arca de Noé? Claro que entraron. Los críticos se burlan diciendo que un tiranosaurio rex de 12 metros habría hundido el barco, pero ignoran la biología básica. Dios no mandó al arca a animales geriátricos gigantescos, mandó parejas para repoblar. Los dinosaurios eran reptiles, nacían de huevos que no eran más grandes que una pelota de fútbol. Noé solo tenía que subir especímenes jóvenes y pequeños de cada género. Después del diluvio universal. El cual, por cierto, explica perfectamente por qué hoy encontramos millones de fósiles enterrados violentamente bajo capas de roca sedimentaria formadas por agua y lodo en todo el planeta. Los dinosaurios salieron del arca hacia un mundo devastado. El clima global se había fracturado, desatando una era de hielo. La presión atmosférica bajó, la vegetación ya no era la misma, y estos reptiles, de sangre fría o metabolismo complejo, comenzaron a extinguirse gradualmente porque el ecosistema ya no lo soportaba. Y los que lograron sobrevivir y crecer, se encontraron con un nuevo depredador implacable, el ser humano. Adivina cómo llamaban los pueblos antiguos a los enormes reptiles con escamas y dientes aterradores antes de que existiera la palabra dinosaurio. Exacto, dragones. No es casualidad que todas las culturas antiguas desconectadas entre sí, desde los chinos hasta los babilonios, pasando por las leyendas europeas y las crónicas precolombinas, tengan registros, murales y leyendas sobre humanos luchando contra dragones. No estaban inventando mitos, estaban escribiendo bitácoras de caza de los últimos dinosaurios que caminaron por la tierra tras el diluvio. Y si crees que esto es pura especulación religiosa, agárrate porque la ciencia secular moderna se acaba de topar con un muro. En el año 2005, la paleontóloga Mary Schweitzer estaba disolviendo un hueso de tiranosaurio rex cuando descubrió algo que hizo temblar a la comunidad evolutiva. Encontró tejido blando, vasos sanguíneos intactos y glóbulos rojos elásticos. Según la narrativa oficial, el tejido biológico se desintegra por completo en unos 100.000 años. Es físicamente imposible que un hueso conserve tejido blando y sangre si tiene 65 millones de años. Este hallazgo, y decenas de otros similares que han salido a la luz desde entonces, apuntan a que los restos de estos animales son muchísimo más recientes de lo que nos quieren hacer creer. Los dinosaurios no son un mito, no son una prueba en contra de la fe, y definitivamente no son el talón de Aquiles de la Biblia. Son la evidencia palpable del diseño grandioso de un creador infinito que formó criaturas formidables que hacen que la tecnología humana parezca un juego de niños. Ya sea que fueron extinguidos por un juicio cósmico en el principio de los tiempos, o que sucumbieron en el mundo hostil posterior al diluvio, la palabra de Dios no le tiene miedo a los dinosaurios. La próxima vez que alguien intente usar a un fósil para burlarse de tu fe en Dios, recuérdale que el Creador diseñó al Leviatán para jugar en el mar, mientras la cosmovisión materialista ni siquiera puede explicar cómo un tejido blando sobrevivió supuestos millones de años en una roca. Deja tu like, comparte este video para despertar a los que aún dudan y suscríbete para seguir descubriendo la verdad que la historia intentó ocultar.